Hola Terry Gills, ¿cómo se encuentran? Bueno, pues aquí haciendo una presentación muy especial sobre mi fanfic Deuda Saldada. Quiero contarles un poquito cómo fue que nació esta historia, porque es muy especial para mí. Fue el primer fic que me atreví a escribir. Yo llegué al Candimundo por allá del año 2009, justamente en junio. Y durante esos meses, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, fui una lectora así rapaz que todo lo que se me ponía enfrente lo leía. En ese inter conocí a hermosas personas muy interesantes que hasta la fecha las considero amigas. Otras se fueron sumando en los siguientes meses y a otras las atraje a mi vida mediante la historia de Deuda Saldada. Cuando llegué a octubre, pues ya ven que venía la fiesta de las brujas, el Halloween y todo eso. Entonces había un deseo grande de decir, yo también quiero escribir, yo también quiero participar, no solamente quiero leer y comentarle a mis compañeras, yo también tengo ganas de hacer algo. Entonces la idea empezó así como que a materializarse en mi mente y yo quería escribir una historia precisamente para el Día de las Brujas, que tuviera que ver con disfraces, que fuera algo divertida, poder hacerlas reír, ver un encuentro entre Candy y Terry así más relajado, sin tanto drama, darle ese final feliz que yo sentía que ellos merecían y que no habían tenido. Para ese entonces creo que todavía no conocía el manga, todavía no lo leía, estaba como muchas de ustedes, solamente sabía de Candy por el anime, muchas cosas las ignoraba. Así es que pues ahí traía en mi cabecita dando vueltas las ideas, hasta que fue tanta la presión de escribir la historia, de escuchar diálogos, de escuchar escenas en mi cabeza, que lo vuelvo a contar. Una vez estuve a punto de que me atropellara cuando viví en Monterrey, en San Nicolás. Eh, Vivía muy cerca del centro de la ciudad. Del centro me refiero a donde está la plaza principal, el ayuntamiento, la iglesia principal de esa ciudad. Vivía muy cerca. Así es que podía irme caminando prácticamente sin problema. Recuerdo que iba tan ensimismada pensando en Candy y Terry que desperté así que iba como en modo zombie. Desperté cuando alguien, un claxon me pitó, me asustó porque yo iba cruzando la calle y no me di cuenta que un auto venía, casi me atropella. No me pasó nada afortunadamente, pero cuando ya cruzo la calle y me subo a la banqueta y me doy cuenta que ya me faltaba una cuadra para llegar a la iglesia, ahí al centro de San Nico. Y me quedé asustada, dije, Dios mío, ¿en qué momento llegué? ¿Cómo le hice para llegar? O sea, no recordaba cómo es que había caminado todas esas cuadras, cómo había cruzado las calles, no lo recordaba. Me quedé pasmada, me asusté porque dije, Dios mío, venía en automático, o sea, a lo mejor hasta venía hablando yo sola como los loquitos que a veces andan en la calle y la gente me veía y yo como si nada. Entonces así fue como decidí que ya era el tiempo de empezar a escribir, que esos pájaros en mi cabeza volando constantemente todos los días a todas horas con ideas, con pensamientos, con escenas, tenía que sacarlas ya de mi cabeza de alguna forma porque ya de plano para la otra sí me atropellan, ¿verdad? Y así fue como inició la historia. Yo tenía, como les comento, esa idea del Día de Brujas, pero obviamente para llegar ahí pues había que darle un inicio a eso. Algo que siempre me llamó mucho la atención, y para ese momento creo que sí, ya me acordé, ya empezaba a ver el manga, porque el manga, la historia de Patty es un poquito diferente y más fuerte que la del anime. Este, a partir de ahí yo me di cuenta cuando lo fui leyendo y conociendo que Candy tuvo un intento de suicidio después de la muerte de Steer. Y fue Candy quien le quita
las tijeras, el cuchillo, discúlpeme, no lo recuerdo en este momento, que fue lo que ella tomó para tratar de lastimarse a sí misma, y Candy la bofetea, le quita y le dice que si eso es lo que ella quiere, ella misma la va a ayudar a matarse. O sea, así Candy ya la conocemos como es de intensa. eh, y ya fue como cuando Patty reacciona y lo suelta, se lo deja caer de su mano y empieza a llorar porque no soporta la tristeza de haber perdido a Steer. También de eso lo atestiguan Stan y Archie. Ahí cuando veo esa escena me conmueve tanto. Y también puedo ver qué tipo de amiga es Candy, qué tipo de lealtad siente hacia a las personas que quiere, y cuánto incluso le deben sus amigos a ella, porque ella siempre está ahí cuando la ha necesitado. Entonces yo siento que precisamente Patty y la abuela Marta, que es la abuela de Patty, tienen una deuda con Candy. La abuela Marta tiene una deuda con Candy, Patty tiene una deuda con Candy, Annie tiene una deuda con Candy. O sea, ahí todo el mundo tiene deudas con todos. Por eso le puse así, deuda saldada. Y no me gustaba al principio, quiero que sepa, no me gustaba el nombre. Y conforme empecé a escribir, yo decía, ay, no me gusta. Sonaba así como algo del oeste o algo así, no me gustaba. Pero conforme la historia se fue dando, se fue hilando en mi cabeza, sentía que no había otro nombre para describir lo que yo quería contar, que era una deuda que había. Una deuda de la creadora de Candy hacia mí, porque bueno, la historia es pues mía, ¿verdad? Es mi versión. Y yo quería saldar esa deuda. Así es que así fue como empezó. Y había que imaginar cómo llegar hasta el día de brujas. Recuerdo que en el anime, si ustedes lo recuerdan, porque eso no aparece en el manga, si ustedes recuerdan el anime, Candy y Terry hacen como que una cita, como donde de Chicago a Nueva York, como está bastante lejitos, pues ellos no podían darse el lujo de viajar porque Candy estaba estudiando en exámenes para licenciarse como enfermera, y Terry estaba pues apenas construyendo su carrera de actor. Entonces no podían alejarse de sus lugares por demasiado tiempo, y un día de descanso no bastaba para ir hasta Nueva York y regresar, o para ir hasta Chicago o regresar. Entonces en lo que quedaron era que se iban a encontrar en el punto medio los dos para poder alcanzar a regresar a tiempo, aunque tuvieran que verse tan poquito. Iban a hacer eso. No sé si ustedes lo recuerdan, pero sucede, no recuerdo qué sucede, que Candy no puede viajar, pero va Patty. Va Patty a ese encuentro en Pittsburgh, si lo recuerdan, y le trae a Candy un afiche de Romeo y Julieta diciéndole que le trajo a Terry. ¿Se acuerdan? ¿Ya se acordaron? Ay, me pareció tan bonito. Entonces de ahí fue donde empezó a tejerse la historia, muy involucrada Patty y su abuela Marta. Ahí ya fue cuando me creé mi primer personaje mío, que es Gerard Bonnot, el mago. Para quienes ya han leído la historia, bueno, ya saben más o menos de qué va. Este personaje pues ya fue aportación mía completamente. Está inspirado en David Copperfield, un mago por allá de los 80s, principios de los 90s, que cuando yo era una niña a mí me parecía guapísimo, y siempre que lo pasaban en televisión me encantaba mirarlo y me sorprendía lo que hacía. Y fue la primera vez que yo vi volar a alguien y decía, ¿cómo puede hacerlo? Me encantaba, ese señor me encantaba. Entonces aquí me quedaba perfectamente, y en él está inspirado mi personaje, en David Copperfield, Gerard Bonnot. Entonces, cuando en mis meses antes de escribir, bueno, mi inspiración para hacerme reír, llorar, sacarme tantas emociones, ponerme la carne de gallina, fue principalmente Alice Ábalos con sus historias hermosas. Entonces, un homenaje que yo le hice a su hermoso trabajo, a su suave inteligencia, a su romanticismo al narrar,
un homenaje que yo le quise hacer con esta mi primera historia es usar precisamente el apellido Bonnot para crear mi primer personaje propio, que es Gerard, que es el mago. Si se acuerdan, en Reb, Yves Bonnot era el médico que se enamora de Candy, si lo recuerdan. Bueno, pues ahí tomé su apellido, el que esta Alice le dio a su personaje médico, y lo tomé para bautizar a Bonnot acá por ser precisamente francés. Él es un mago francés, así es que bueno, ahí va la historia. Y así se empieza a entrelazar. No sabía a dónde me iba a llegar, a dónde me iba a llevar la historia. Yo sabía que tendría que culminar en el Día de Brujas cuando ellos se encontraran, pero sin embargo pasaron, creo que casi 12, 13, 14 capítulos hasta llegar al momento de ese encuentro, el Día de las Brujas. Se pasaron bastantes capítulos largos, bastante largos, para poder llegar a ese día. Y resulta que después de ese momento, la historia sigue creciendo porque conforme voy metiéndome en la psicología de los personajes, en sus propias historias, veo que no solamente le puedo saldar la deuda a Candy y a Terry, sino que también a Annie con Archie, a la propia Patty que se queda sola, a Marta, o sea, muchas deudas que saldar dentro de la historia. Y pues me di a la tarea, Albert también, me di a la tarea de saldarle sus deudas a todos, y la historia se hizo bastante larga, de 34 capítulos, si no me equivoco. Y pues ahí se fue, o sea, no solamente me conformé en centrarme en esa historia, fue una historia muy bonita, bastante larga, a lo mejor a muchas, quizás 34 capítulos no se les hagan muchos, porque yo sé que hay historias de muchos más, pero son capítulos pues largos, bastante largos. A veces me ponía a escribir, yo me acuerdo, dejaba a mis hijos en la escuela, lo primero que hacía al llegar era encender la computadora y tic, 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 o sea, me ponía a teclear como loca. Fueron días frenéticos aquellos cuando escribía, y lo recuerdo con muchísimo cariño porque las ideas fluían y fluían y fluían, y tú apenas alcanzabas a escribir cuando ya te estabas imaginando el siguiente capítulo y qué iba a pasar, y tú misma te emocionabas y quisieras tener 20 manos para poder escribir más rápido. O sea, todo eso me pasaba con Deuda Saldada. Había más y más y más. Y pues, no sé, recuerdo quién fue el que dijo que si a la historia le puedes sacar más, pues es porque realmente es buena. Si te da para escribir tanto, entonces realmente es buena. Entonces es mi historia más leída, Deuda Saldada. Yo creo que la que más les gusta, porque precisamente es la historia donde al fin Terry y Candy se encuentran y se quedan juntos. Así es que pues tiene mucho cariño de mi parte, porque pues es obviamente mi primer bebé, la primera historia que me atreví a escribir de Candy. Y pues me tardé en escribirla 3 años, fue bastante tiempo, y en el marco de esos 3 años escribí la mayoría de mis historias en el Inter, porque a veces me detenía, tenía que escribir más, o nos invitaban a hacer más actividades, o venía la Guerra Florida y había que parar porque había que escribir para la Guerra Florida, y hacíamos ahí actividades en el foro. Entonces ese marco, esos 3 años que duró la escritura de esta historia, fue maravilloso, porque fue yo creo que el tiempo más prolífero en que escribí mucho y aprendí a moldear mejor mi propia escritura. Así es que es una historia a la que le tengo muchísimo cariño, muchísimo afecto. También me dio dolores de cabeza porque me la plagiaron ahí mismo en fanfiction. Fue muy duro, fueron una situación que duró alrededor de 7 meses, muy desgastante, terrible. Sentir que te arrebatan algo tuyo, algo pues se podría decir que intangible, porque son letras, palabras escritas, o sea, y no poder arrebatárselo y decir, oye, no te lo lleves, es mío, y que te acusen a que tú misma eres pues la ladrona, o sea, que realmente la ladrona eres tú. Yo ni siquiera había terminado de escribir Deuda Saldada cuando eso pasó.
Fue una situación bastante fea, pero gracias al cariño de mis compañeras, de mis amigas, fue que pudimos detener que ella siguiera publicándola. Yo no sé cómo le iba a hacer cuando se acabaran los capítulos, porque yo todavía no terminaba de escribirla y decía que la historia, que yo era la plagiadora, la ladrona realmente. Así es que no me imagino cómo le iba a hacer ella para después seguirle escribiendo. Así es que también por eso hubo un periodo en que la dejé de escribir porque ya no soportaba, no tenía las ganas de todo el, el sistema, el ambiente más bien. Me pareció feo, malo, cómo era posible que alguien hiciera así, sobre todo porque cuando empecé a escribir Deuda Saldada, pues era como el escrito de un niño, o sea, eh, las ideas te salen tan de pronto que no atinas a darles una buena forma de narrativa, a una forma decente de presentar un buen texto con sus signos de puntuación correctos, con la separación de los párrafos, con la identificación de los diálogos, con los narradores, si era primera, segunda, tercera persona, o sea, era un revoltijo tremendo y aún así muchas compañeras, amiguitas preciosas iban siguiéndome hasta que una de plano sí me dijo, ¿sabes qué? Yo no la leo porque está horrible y no es porque esté fea la historia, sino porque tu forma de escribir, la escritura, está muy mal. Entonces ahí fue cuando abrí el ojo y dije, oh, o sea, es cierto. Pero yo así tal como la escribía en mi computadora, así la subía. O sea, era tanta la emoción, no porque fuera tonta o algo así, sino porque en aquel tiempo era tanta la emoción que uno sentía de compartir sus pensamientos, de lo que te imaginabas, lo que veías en tu cabeza, era tanta la emoción de enseñárselo, de mostrárselo a los demás, que bueno, en mi caso pues no me importaba, así como salía, o sea, ya ni lo revisaba, vámonos así, vámonos al foro. Entonces ya a partir del capítulo 4, del capítulo 3 para el capítulo 4, la cosa ya fue cambiando, ya comencé a poner más atención a la forma de escribir y ya fue poniéndose más bonita y de ahí para acá pues ya prácticamente son 9 años y medio, pues hemos evolucionado bastante en ese sentido, siento yo, y pues así va, así es como ha ocurrido mi historia con Deuda Saldada. Yo espero que les guste. Esta historia tiene tantas anécdotas. Pues imagínense 3 años. Tantas anécdotas que, uff, si me pongo a recordar se me van a salir las lágrimas porque entre todos esos recuerdos y esas anécdotas van incluidas personas, canciones, situaciones, momentos de mi vida privada, situaciones personales y situaciones personales de personas cercanas que yo tomé como inspiración y las puse plasmadas ahí. Entonces, cada vez que lo leo, lo recuerdo, se me vienen a la mente aquellos momentos y pues es un cúmulo de emociones. Por eso dicen que el alma del escritor está incrustada en las letras que escribe, porque ciertamente, aunque la historia no tenga que ver personalmente con su vida o con él, sí hay algo o mucho de lo que el escritor siente, piensa, dice, imagina, cree en cada línea. Entonces, bueno, pues ahí está la historia, ya saben de lo que trata. Candy y Terry van a tratar de reencontrarse, de darles una segunda oportunidad para que ellos se reencuentren, porque sabemos que ellos se resisten, no quieren verse, tienen pues sus motivos para no encontrarse, para no decir a la fregada, Susana, tú y yo nos vamos a ver y vamos a hablar y vamos a arreglar. O sea, no, hay situaciones que Candy y Terry tienen ahí que tienen que resolver, y Marta y Patty y Gerard, y después se les une Annie y luego se les une Archie y luego al final se les une Halbert. Van a confabular para que al fin Candy y Terry puedan estar juntos, tener ese momento privado que ellos se rehúsan tanto a tener, para que lo tengan
y puedan al fin aclarar las cosas que tienen que aclarar, que no se pudieron decir aquella noche de hospital en las escaleras, para que se sinceren. Y no se sabe si ellos van a decir que sí o si ellos van a decir que no, simplemente que cierren ese círculo que se quedó, como quien dice, incompleto, porque no pudieron realmente hablar de lo que sentían, de sus sentimientos, de cómo se veían, de cómo era la situación, no pudieron dárselo. Entonces ahí esperamos que ellos hablen, ya sea para decirse definitivamente adiós y despedirse como debe de ser, y cerrar su círculo para que no estén sufriendo, porque es obvio que ellos todavía se necesitan y se traen consigo el uno con el otro. Entonces, que busquen la forma de estar juntos, de que luchen, o para decirse definitivamente adiós y la deuda que tienen pendiente se salde. Así es que bueno, de eso trata. Yo espero que me acompañen. Va a ser un buen rato de estar leyendo porque la historia es larga. Recuerdo que había ocasiones en que ya por la tarde revisaba el capítulo que había escrito ese día o lo que había avanzado del capítulo que escribía ese día, y un día, no me lo van a creer, pero me encontré con que eran 80 y tantas hojas de un solo capítulo. Y yo dije, ¿qué? ¿En qué momento he escrito tanto? Así es que me quedé asustada. Les soy sincera, no tengo idea cuántas páginas de un documento así de Word sea deuda saldada. Seguramente que son más de 1000, pero nunca he visto, ahora sí que el manuscrito completo, siempre lo he manejado por capítulos. Así es que obviamente ese capítulo lo tuve que partir en dos capítulos, porque era demasiado largo y extenso, y eso me pasó varias ocasiones. Por eso les digo, podrán ser pocos capítulos, pero podría haberlos partido en más para que fueran más, pero pues no tenía caso, yo no sentí que tuviera caso. Así es que bueno, chicas y chicos que me escuchan, espero que me acompañen en esta hermosa historia, para quienes no la conocen, o para quienes ya la leyeron, o para quienes ya la escucharon en el otro canal del Príncipe, vuelvan otra vez a escucharme con mi propia voz, con mi propio sentimiento, trayendo de nueva cuenta todas esas emociones de cuando fue escrita. Tengo muchísimos años que no la he vuelto a leer. Entonces ya veremos qué fantasmas se levantan, qué emociones buenas, divertidas, tristes nos traen consigo. Así es que aquí las espero, por aquí nos vemos en el canal de Odette Chica de Terry, Azul Zafiro, y por aquí vamos a ver esa deuda saldada. Un beso a todas, cuídense mucho, muchas gracias a todas las que me han acompañado en la historia de Gentleman. Próximamente vienen los primeros capítulos de Deuda Saldada, y por aquí nos estamos viendo. Las quiero mucho, cuídense, feliz Navidad a todas, felices posadas, felices fiestas, abrazos, sean muy felices, y por aquí nos escuchamos. Bye bye. Goza de mi lectura como yo gocé escribiendo. Deuda Saldada, escrita y narrada por Odette Chica de Terry para el canal Azul Zafiro. Prólogo. La despedida fue triste, una herida que no cierra para dos corazones amantes. Candy por fin es convencida para tomar su lugar como heredera de los Addley. Todos están felices con la noticia y se preparan grandes festejos en su honor. Se hace del conocimiento público que Candice White Addley se integra a la alta sociedad con todo lo que eso implica. Terry, totalmente alejado de la vida de Candy, se entera de los nuevos acontecimientos que toma la vida de su amada Pecosa. Comprende que ahora ella es presentada en sociedad
y seguramente las propuestas matrimoniales lloverán a sus pies, dejándolo a él por fin en el pasado. La cree perdida para siempre. Han pasado 3 años desde su cruel separación. A unos meses de cumplir la mayoría de edad, Terry, convencido de que Candy jamás será suya, está determinado a cumplir con su destino, casarse y vivir al lado de Susana, pero algo sucede el día que Terry pretende no dar más largas a su compromiso y desea entregar el anillo a su eterna novia, pedir matrimonio definitivo de una vez por todas. Un extraño personaje irrumpe en su vida, abriendo sin saberlo la válvula de escape de los tormentos del famoso actor de Broadway. Terry no pide matrimonio aquella noche como lo tenía planeado, sino que su vida cambia a raíz de ese show de ilusiones. El destino y la perspicacia de Martha O'Brien se confabulan para saldar una vieja deuda. Ayudada por su nieta Patty y por ese extraño personaje que a base de ilusiones, magia e hipnosis pone a Candy bajo el mismo influjo psicológico en el cual sumió a Terry. Gerard Bonnot nunca imaginó que, bajo su magia, 2 enamorados se reencontrarán y que, así como el ferviente deseo de su querida amiga Marta, moverán los hilos del destino, ayudados por sus amigos para que Candice y Terrence tengan esa segunda oportunidad que no se atreven a tomar, traicionándose a sí mismos en el afán de cumplir un deber que tiene de rehenes a 3 corazones solitarios. Candy y Terry se reencuentran en 2 ocasiones. La primera, orquestada por el destino mismo, termina en una tremenda confusión con resultados ambiguos e inesperados. El segundo encuentro, montado por Martha y Gerard Bonnot, donde Candy y Terry estarán presos de su propio amor, volviéndose locos el uno al otro en un juego muy peligroso, donde no se conoce el resultado final. Martha, Patty, Gerard, Annie y Archie son expectantes de cómo el actor se abre paso entre engañosas máscaras, magia, identidades falsas, caballos, música, teatro y la mascarada de la noche de brujas, dando como resultado una odisea de ensueño de la cual Candy y Terry no podrán escapar de sí mismos, ni del amor enorme que los consume a cada paso. ¿Lograrán al fin vencer sus miedos y entregarse por entero al amor? Deuda saldada, mi primer fanfic con mi visión personal de todo lo que debió ser. Esta es mi forma de recuperarme del trauma de un truncado amor que no merecía ese horrible final. Deuda saldada es mi forma de ver realizado el amor de mis rebeldes favoritos, Candice y Terrence. Intrigas, deudas, amistad, soledad, magia, enredos, fortaleza, risa, mucho romance y el amor latente entre Candy y Terry, atrapados en un escenario descomunal, montado para que reescriban y retomen su historia de amor donde la dejaron por voluntad propia. Acompáñenme en este romántico y sensual viaje donde todo puede suceder. Con cariño, Odette, chica de Terry.